Hola, Coisito, soy Ayolia. Perdón, tenía algo en mi garganta. Ahora sí. En esta ocasión este speedrun va a ser un poco distinto, ya que voy a resolver dudas comunes respecto a este universo alternativo y qué es en lo que he estado trabajando últimamente. La primera y más común es de dónde salió la idea del Espio por Blaze y por qué decidí hacer este universo alternativo. Cuando retomé mi canal de Facebook por ahí por el 2018, comencé a hacer directos junto a varios fandubers que me ayudaban y dando voces, entre ellos estaba mi novio y moderador de mi página de Facebook, UKD. UKD, para quienes no lo sepan, es quien da la voz a Espio en mis cómics, y cuando el público veía esto me pedían en los directos que dibujara Espio por Blaze. Yo lo hacía porque, sinceramente, me lo solían pedir y me parecía un gesto tierno ver cómo surgían dibujos espontáneos por medio de solicitudes debido a mi relación actual. En su momento no lo vi como algo serio, sino como algo recurrente que pedían en los directos. Para los que no me conocen, llevo años haciendo parodias y entre ellas estaban las más comunes, que eran del Silblaze. El gag recurrente en mis cómics Silblaze era que Silver, quien por medio de distintas situaciones no encontraba la forma de decirle a Blaze cómo se sentía, y debido a esto terminaba metiéndose en varias situaciones tontas y malentendidos. Uno de mis problemas alrededor del 2018, cuando retomé mi canal, fue cuando decidí darles un noviazgo a los dos. Mi problema es que cuando quiero mucho a un personaje no lo puedo dejar sin un conflicto en su vida. Alguien tiene que sufrir, maldita sea. Si no, la comedia no estaría. Fue por eso que se me ocurrió meter a Espio en medio. Si Espio comenzaba a sentir algo por Blaze, iba a volverse una situación tragicómica para él, ya que Blaze ahora tiene una relación. Para empezar todo esto necesitaba que Blaze y Espio se conocieran, y se me ocurrió que podrían hacerlo en Sonic Colors. Ambos personajes aparecen en la versión de Nintendo DS, y no sabemos cuáles fueron sus situaciones, ni lo que vivieron en este juego, ya que solo vemos el lado del punto de vista de Sonic mientras jugamos esto. Fue por eso que se me ocurrió basarme en esto y crear el cómic El Camino que elegí. En este cómic, Espio y Blaze se conocen, y después de todas las situaciones que ocurren en este cómic, Blaze termina por hacer caso a Espio y toma una ruta más segura donde termina por conocer a Silver, como vemos en este juego. De hecho, por eso mismo hice el cómic extra de El Camino que elegí, donde después de que Sonic soluciona los problemas venciendo a Eggman, Espio se reencuentra con Blaze y ella ya se encontraba acompañada de Silver. Ahí es cuando ella descubre que Espio y Silver se conocen de hace tiempo, ya que ambos se conocen de los acontecimientos de Sonic Rivals 2. De hecho, basé ese momento de encuentro en mi cómic Prioridades, donde los dos se conocieron recolectando chaos. Lo difícil al principio de todo esto fue pensar en cómo Espio podría llegar a gustar de Blaze, ya que todos tenemos distintas cosas que nos hacen clic y terminamos por sentir algo. De hecho, consulté en su momento a varios amigos míos hombres qué tipo de cosas les hizo sentir ese clic y tendían a hacer cosas muy simples o espontáneas. Fue por eso que en mi cómic El Flechazo, Espio termina por enamorarse de Blaze al notar lo hermosa que se ve con su cabello suelto y por lo fácil que fue conversar con ella sobre sus gustos. El sentirte cómodo con alguien de esa manera es uno de los sentimientos más lindos que podemos tener, ya sea si hay amor o solo una simple amistad, y fue algo que intenté expresar dentro de todo cuando hice este cómic. Todo esto que les dije forma parte tanto del universo Espio por Blaze como parte del universo de mis parodias. Solo que en el universo Espio por Blaze hay una diferencia. Si siguen mis parodias de hace tiempo sabrán que Silver y Blaze se encuentran viviendo juntos en la dimensión de Sonic, debido a que Silver no puede usar apropiadamente las esmeraldas para volver a su tiempo después de los acontecimientos en Sonic Generations. Es por eso que en el cómic Silblaze vemos a Silver y Blaze ayudando a limpiar los residuos de la fiesta que tuvieron en el cumpleaños de Sonic. Bueno, esto en el universo Espio por Blaze nunca pasa. Silver en este universo alternativo sí supo cómo volver a casa, y como Blaze no tenía razón para quedarse, también volvió a su dimensión. Y seguro algunos que me vienen siguiendo el hilo dirán: Pero, Idol, entonces, ¿cómo el cómic El Flechazo sí está relacionado con el universo Espio por Blaze? Si la razón por la que Blaze visitaba a los Chaotix en primer lugar era para buscar un consejo de Vector para hacer feliz a Silver. Bueno, esto es considerado un spoiler ya que es un contenido que aún ni se ha armado para el Patreon, pero voy a dejar una señal de spoiler alert en la pantalla y cuando desaparezca es que el spoiler ya no se encuentra, ¿ok? Ok. El flechazo en el universo Espio por Blaze surge igual, solo que la razón por la que Blaze visitó la agencia es porque entre varias misiones que tuvo ella junto a Sonic, cada tanto necesitaban la ayuda de los Chaotix, quienes se encargaban también de ayudar a recolectar la información sobre cuándo y dónde Eggman estaba tramando sus planes. Y entre esos días, Amy se encontraba atareada y le pide el favor a Blaze de que informe a Vector de que Amy necesita sus servicios. Blaze pudo haberle dado esta información a Espio, pero por sus caprichos de protocolos, decidió quedarse a esperar en la agencia a que Vector llegase. Y la situación surge igual que en este cómic.
Esto nos aclara que después de todos estos acontecimientos en mis cómics parodia, nos llevan a este cómic estilo manga que me encuentro haciendo ahora. Mucho antes de tener esta idea, apenas cuando surgió el tema en directos y me encontraba escribiendo las parodias en donde Espio sufría por Blaze, fue que se me ocurrió crear por primera vez un cómic un poco más serio que no estuviese tan relacionado con mis parodias. Fue entonces que se me ocurrió empezar a escribir los capítulos de El inicio de nuestro universo, donde en estos podemos ver cómo Espio y Blaze formalizan una relación. Lo que traté de hacer con estos cómics fue hacer una historia de amor donde dos personas que vienen de lugares muy lejanos y con costumbres distintas tratan de luchar sentimentalmente por esta barrera que los separa. Blaze es un personaje que no tiene tanto miedo de romper las reglas y que detesta el trato de princesa que se le viene dando. Y Espio es un ninja más conservador que vive bajo sus términos dentro de lo que él considera honorable. Es un proyecto que traté de hacer en referencia a las relaciones a distancia, donde ambos vienen de lugares diferentes y con costumbres diferentes. Ambos se sienten cómodos el uno con el otro, pero esta barrera es algo que tienen que superar y que los dos se toman distinto debido a sus personalidades. Todo esto, como algunos ya saben, transcurre años antes del fanfic El Heredero. Y por último, en esta explicación de universos estará la duda de cómo surgió la idea de Pyro, el hijo de Espio y Blaze. Lo curioso de esto es que también la idea de Pyro surgió de algo simple que terminó por darme ideas. Ya hacía bastante tiempo que había visto por internet diseños muy lindos de hijos Silver por Blaze y pensé que sería novedoso diseñar un hijo Espio por Blaze, que después se volvió un mame por unos meses ese año en Facebook con varios haciendo fanchilds y dibujándolo junto a Pyro. Fue algo que la verdad no me vi venir. Hubo gente a la que le gustó el diseño y me preguntó si iba a tener historia, y no me atreví a contestar que no. Fue así que cuando ya había terminado de escribir el inicio de nuestro universo, me puse a escribir a modo fanfic El Heredero. En este fanfic traté de dar a entender que el inicio de una relación no es el comienzo de un felices para siempre. El amor es un estado de compañerismo con el que tenemos que avanzar junto a nuestra pareja para afrontar los problemas del futuro. Y por eso decidí que Pyro fuese algo imperfecto. Es un chico con problemas de ira, egocéntrico y con varios complejos debido a las expectativas que puso tanta gente en él al ser el hijo de Blaze. Eso sin mencionar la parte de que a sus 16 años es un guardián que no puede sentir la presencia de las Soul Emeralds, trabajo el cual su madre ya hacía a la perfección a sus 14 años. Para los que estén interesados en leer los capis de este fanfic, se los dejo en la descripción del video junto al tráiler. Ok, ahora voy a responder algunas dudas comunes. ¿Esto significa que Blaze dejó a Silver por Espio? No, Blaze nunca dejó a Silver porque en este universo alternativo nunca comenzó a salir con él en primer lugar. Si quieren seguir los cómics de esta relación Silver por Blaze, van a tener que ver mis cómics parodia. ¿Por qué preferiste hacer un manga Espio por Blaze en lugar de uno Silver por Blaze? Fuera de la idea dada por mi relación con UKD, yo personalmente lo hice porque quería hacer un contenido poco común en el fandom. Cómics y fanfics, Silver por Blaze, hay muchos y muy buenos para el que sepa buscar. En parte, siento que si con estos cómics logro hacer que varios se interesen por seguir la historia de este ship tan poco común, sabré que hice un buen trabajo desarrollándola. En un inicio, mis cómics parodia eran más un entretenimiento propio que algo para el público que me seguía en ese momento. Era por eso que ni me molestaba en pintar los negros de forma decente o siquiera tomarme la molestia de diseñar bien la forma en la que se ve el título. Soy muy mediocre cuando se trata de un contenido que no es para entretener a otra persona que no sea a mí. Mis parodias las inicié alrededor de mis 16 años por aburrimiento en clase y hoy hago cómics porque no quiero perder la costumbre de seguir disfrutando al crear historias locas o de amor. Es algo que hasta el día de hoy me entretiene y siento que no le debo a nadie el cómo y cuándo o dónde saco mi contenido. La verdad nunca me interesó volverme famosa ni nada de eso. Y hasta el día de hoy no me siento del todo cómoda con que algunos me pongan en un altar cuando lo que yo hago, la verdad, no es gran cosa. Ya que siento que nunca lograba poner lo mejor de mí en cada cómic parodia como un contenido que fuese de calidad para el público. Mis cómics en su momento se hicieron conocidos porque era de lo poco que había en su momento como contenido de Sonic en YouTube para la gente de habla hispana. Solo por eso. El universo Espio por Blaze es algo con lo que quiero ponerme más a prueba, tanto como escritora y dibujante. Es por eso que hoy estoy aquí dibujando la que es la portada del capítulo 3 del cómic manga, El inicio de nuestro universo. Actualmente el primer capítulo pueden leerlo en DeviantArt y Tapas. El resto del capítulo será liberado de a poco. Mientras, repito que para los interesados en leer el primer capítulo, les dejo el enlace en la descripción del video. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿La personalidad de Blaze y Espio es parecida a la de ustedes?
No, para nada. Por mi parte considero a Blaze un personaje muy sofisticado y refinado en su manera de hablar. Yo en cambio tengo boca de camionero y mis amigos me dicen la negra, no por mi etnia, sino por cómo vivo. No le digan a la gente cómo vivo. Por eso de hecho se me hace difícil improvisar interpretaciones de Blaze. En cambio para mí es mucho más fácil con Charmy porque lo hago mucho más idiota y es más fácil decir estupideces. Adoro la pendejada. Es como... ¿Están haciendo pendejadas? ¿Cómo lo supieron? ¡Adoro las pendejadas! Si es por UKD, no diría que es precisamente así de serio como Espio. Tiene un humor muy propio. Amor, si estás editando esto, quiero decirte que aún se me hace difícil darme cuenta qué es lo que te hace reír. Tu humor es muy random y aún me cuesta saber qué cosa que te mando, ya sea meme o lo que sea, te va a causar gracia o no. Lo curioso es que ni yo mismo comprendo mi propio sentido del humor. Creo que random es la mejor definición para mi humor. Sí, para los que no lo sepan, UKD es quien edita los audios en los cómics actualmente, así que si algo suena bonito, denle las gracias a él. Más que nada, él se dedica a editar covers de canciones en internet, así que si quieren cantar algún cover y necesitan un editor, él toma comisiones de eso. Lo dijo en la descripción también. Cuando estamos en público en apariencia o al expresarnos, la gente tiende a pensar que él es el mayor en la relación, mientras que en realidad yo soy la mayor por 2 años. Igual creo que también los miserables 1.47 metros de altura que tengo no ayudan mucho. Ok, siguiente pregunta. Dios. ¿Eso significa que ya no te gusta el Sylvace? Más que preguntarme esto es algo que la gente dice como si me escuchasen decirlo. Y no, claro que me sigue gustando el Silver por Blaze, es de mis ships favoritos. Lo que ocurre en el contenido de mis cómics no afecta tanto mis gustos actuales. De hecho, tengo un buen ejemplo. Se lo digo desde ya, a mí nunca me gustó el Sonami y siempre fui más del Shadami. Y la única razón por la que hice ese cómic hace años fue porque gané una encuesta en DeviantArt. Y siendo sinceros, para hacer ese cómic tuve que cambiar demasiado la personalidad de los personajes para que fuese disfrutable en mi gusto personal. Aunque, seamos realistas, mi contenido nunca fue para tomarse en serio. Son parodias. Por ende, siempre era recurrente que las personalidades no estuviesen acorde a las reales en mis cómics. Bueno, esas fueron todas las preguntas más comunes que puedo responder. Ya veré si en el futuro organizo aún preguntas y respuestas. Pero esto fue más que nada para explicar este contenido en particular. Gracias para los que se quedaron y se tomaron la molestia de escuchar. De verdad agradezco a los que me han estado apoyando todo este tiempo, tanto a los que invierten su dinero en Patreon, como a todos aquellos que no dejan de dar like, comentar y compartir todo lo que hago. Independientemente de que no fuese mi intención, durante años hice a mucha gente reír y entretenerse con mis parodias. Fuera de los que me ponen en un altar, la gente que realmente me hace el día son los que me han contado que estuvieron con un día pesado o triste y me dicen que un cómic que hice les ha hecho mejorar su estado de ánimo. Eso siempre me ha hecho muy feliz. Hoy en día trabajo con chicos que hace como 7 años o más solían ver mis parodias y es algo que realmente me hace feliz. Hoy varios de ellos dan voces a mis cómics y son gente muy amable que me ha prestado su trabajo para volver a dar vida a mis proyectos después de mucho tiempo. A todos ellos, si están escuchando, les quiero decir que los quiero un montón, chicos. Y de verdad me alegra que lo que yo hacía en ese tiempo los entretuviera de alguna forma. Es lindo ver cómo algunos de ustedes se metieron al fandom y pueden ayudarme en esto, que es algo que podemos disfrutar juntos en el camino. De nuevo, muchas gracias a todos. Cuídense. Espero que estén muy bien.